Mi hija de 3 años se acaba de levantar y acaba de, me acaba de usurpar mi espacio de trabajo. Entonces, estas son algunas de las cositas a las que nos tenemos que enfrentar los docentes en el día a día, cuando el trabajo es desde casa. Bueno, y cuando obviamente la privacidad es poca porque eh, digamos que nos estamos preparando, pero a veces las herramientas no son las adecuadas y no porque nosotros queremos, sino que el espacio está limitado. No es lo mismo contar con un aula, contar con todos los recursos, a tener que buscar un espacio dentro de tu casa para desarrollar la formación. Hacemos todo con el mayor amor del mundo, con la mejor disposición. Sacamos un espacio para tener un poco más de privacidad, pero cuando se tienen niños pequeños es un poco imposible. Pero bueno, ahí vamos. Bueno, mis estimados, entonces vamos a hablar un poquito sobre lo que son los sistemas de vigilancia epidemiológica. Y al término de estas diapositivas, socializamos un poquito eh, las, lo que ustedes estaban realizando, pues para ver cómo vamos, para ver si estamos en sintonía. ¿Ok? Vamos a hacerlo aquí en modo pantalla. Bueno, entonces, mis estimados, vamos a hablar de lo que es los sistemas de vigilancia epidemiológica. Eh, Al comienzo de esta sesión en línea hablamos precisamente de lo que es para ustedes qué significa la palabra epidemiología. Eh, Alguien participó diciendo, señor, pero yo pienso, no sé si estoy equivocada, pero viene como de epidemia y no estamos desfasados del todo. Epidemiológica viene precisamente de un brote, ¿verdad? Que se puede presentar en algún grupo de personas. Entonces, el propósito precisamente de este sistema de vigilancia es minimizar los efectos negativos de los agentes de riesgo en las personas que por razones de su ocupación se ven expuestas a la probabilidad de enfermar. Aquí ya estamos enfocados más que todo al contexto laboral. Bueno, ahora mismo precisamente estamos viviendo lo de la pandemia del COVID, pero yo no sé si ustedes recuerdan 5 o 6 años atrás, cuando nosotros aquí a nivel... Mami, estoy en clase, mami. Estoy en clase. Yes, bebé. Eh, Hace como alrededor de 5 o 6 años que nosotros estábamos más o menos para la época de noviembre, diciembre. Un momentico, chicos. Esta chica no me va a dejar trabajar si no le digo cállate. Un momentico, dame un segundo. Bueno, chicos, les comentaba que hace alrededor de 5 o 6 años, más o menos para la época de lluvias, nosotros que vivimos aquí en esta región, bueno, siempre hemos experimentado como un brote que se presenta sobre todo en épocas de lluvia, que es el transmisor del dengue, el famoso dengue. El dengue es una enfermedad muy característica, sobre todo de estas zonas que son bastante calientes, en lo que son las zonas tropicales. Y pues obviamente sabemos de que ese vector o de que ese mosquito se genera en la formación de lo que son ojos de agua o en aguas limpias. Es decir, que para poder nosotros almacenar agua tenemos que tener algunos protocolos para evitar de que ese mosquito se propague. ¿Cuándo predomina? Sobre todo en épocas de lluvia, puede predominar cuando experimentamos que en nuestras casas o en nuestras zonas de residencia vemos
ojos de agua, agua cristalina, de pronto alguna tubería que está reventada y hace que de pronto una calle esté inundada. Y precisamente eso es un foco de generación como tal del mosquito y obviamente un foco transmisor del mosquito. Entonces, nosotros, como les digo, a nivel regional, nosotros conocemos bastante de esa patología. Eh, Ocurrió que posteriormente experimentamos una situación muy similar y muy particular y que era a través de un vector y fue cuando se manifestó el famoso chikungunya. De, decimos que es famoso porque como tal la enfermedad surgió en otros países, pero miren que poco a poco se propagó a nivel acá, a nivel local, y manifestamos algún tipo de alteración de salud muy similar a la del dengue, pero como con otras consecuencias o con otro tipo de manifestaciones, como fue el dolor articular. Yo lo experimenté en carne propia, yo soy sobreviviente al chikungunya y fue espantoso, o sea, las extremidades inflamadas, hinchadas, como si mis piernas fueran 3 veces más gordas o más gruesas de lo que son, un malestar febril espantoso, ojos rojos, creo que hubo un pequeño como brote, pero algo que, mejor dicho, súper sorprendida. Y bueno, los centros médicos, todo lo que eran las partes de consultas, las atenciones por emergencias, saturadas al tope de personas con manifestaciones relacionadas a esas patologías. Yo recuerdo tanto una muchacha en embarazo, como con 7 meses de embarazo y el cuerpo todo brotado, con síntomas de chikungunya. Yo me sentí aquí en mi casa mal, yo tengo una particularidad que yo me enfermo, y mejor dicho, yo me siento lapidaria, me siento que me muero. Pero cuando yo llegué a esa emergencia, les cuento que yo creo que era de las que estaba en mejores condiciones de salud. Yo, Dios mío, yo ver tanta gente enferma, yo creo que hasta me mejoró el estado de salud. Y bueno, y entonces nos podemos dar cuenta de que existen como ese tipo de enfermedades que son similares y al año siguiente ya no vino con el nombre de chikungunya, vino con el Zika. A mí no me dio Zika, pero a mi marido le dio Zika. Y bueno, digamos que todo este miedo, yo me acuerdo que el tiempo de recuperación fue, uy, Dios mío, bastante complicado. Eso fue en un mes de diciembre. Yo me acuerdo que los zapatos que compré, yo compré unos zapatos altos, no los pude usar. Simplemente tenía que andar en baletas. Duré como 3 meses en baletas. No podía tomar un autobús porque no, simplemente no podía subir el estribo de un autobús y no era porque era gorda, era simplemente el dolor de las articulaciones era tan complicado que me afectó full. Entonces, eh, eso es lo que nosotros podemos experimentar. Entonces, vino el Zika y el Zika pues también vino con unas manifestaciones similares y ya miren lo que generó, sobre todo era un gran problema, sobre todo para las mujeres que estaban en estado de embarazo o que concibieron posterior al Zika. Era alta la probabilidad de que su bebé resultara con problemas de microcefalia. Entonces, eh, es una situación bastante compleja. Entonces, miren que en estos casos, eh, cuando se detectó precisamente el brote de chikungunya, hubo un cerco epidemiológico y las entidades de salud eh, activan un plan de choque, un plan de acción para tratar a los posibles casos. ¿Qué se hace ahora con el COVID? Miren que el COVID es una pandemia que todavía, digamos, no tiene control. Todavía, a ciencia cierta, no sabemos cómo la enfermedad puede contrarrestarse. Hay mecanismos para evitar su propagación, pero todavía para contrarrestarla no lo tenemos. Eh, las EPS, las IPS, EPS e IPS, más que todo las IPS, las instituciones prestadoras de servicios, han establecido un plan de acción para tratar a los pacientes COVID y también para tratar a los pacientes con otras patologías distintas al COVID. Por ejemplo, en la EPS a la cual yo estoy afiliada, hay un centro solo de pacientes COVID, pacientes sospechosos o con casos confirmados de COVID,
y hay atención en salud en otras patologías, obviamente en otros puntos de salud. Esto precisamente con el objetivo de evitar el contagio. De igual forma, recuerdo yo tanto que cuando hubo el problema del chikungunya, estaban saturadas las salas de emergencia y pues obviamente para evitar la propagación no era conveniente que se tuvieran pacientes con chikungunya eh, o con sospecha y tener pacientes con otro tipo de patología. Entonces estableció como, yo recuerdo que en esa época Sura la emergencia era una sala muy pequeña. A los pacientes sospechosos de chikungunya nos atendían como nos daban eso se llamaba una cita preferencial. No era una emergencia, pero era en un consultorio contiguo a la emergencia, era para no saturar la sala. Y bueno, yo me acuerdo que yo en mi estado no estaba tan crítica y demoré para que me atendieran porque estaban atendiendo como los casos más críticos. Ya, me mandaron para la casa, reposo y la famosa acetaminofén. Entonces, eh, de eso se trata precisamente. Se trata es de establecer qué cantidad de la población, qué porcentaje de la población puede estar infectada, qué porcentaje de la población se proyecta se va a infectar, porque eso hay que tenerlo claro, y tomar medidas de acción para que se evite como tal la propagación de esa enfermedad. Listo. Entonces, mire, ustedes de pronto pueden ver que aquí como es una zona, sobre todo cuando llueve, es cuando mayor incidencia hay de dengue. Encontramos precisamente visitas de las famosas Secretaría de Salud a los domicilios, verificando incluso de que no existan ojos de agua y que tampoco exista almacenamiento de agua sin ningún tipo de protección. Cuando se detecta un caso de dengue, inmediatamente se cerca. Hay un cerco, hay una intervención, se identifica dónde estuvo el ojo de contagio, a partir de dónde se empezó a propagar y precisamente se toman medidas correctivas, porque en este caso no serían preventivas, correctivas con la comunidad que puede verse afectada y de prevención para los sitios en los que aún no hay casos, pero que eh, puede existir porque pues por incidencia están cerca de pronto de algún ojo de agua, cerca de un arroyo, sobre todo cuando nos encontramos muy cercanos a los arroyos, a vertederos de agua, digamos de que son los sitios o los lugares donde más se propaga este tipo de enfermedades o este tipo de virus. ¿Ok? Bueno, entonces continuamos. Les decía, mis estimados, que aquí lo importante es que esa información, ¿verdad? La información que ahí se recopile, se utilice para tomar decisiones de intervención tanto a nivel individual como colectivo con el fin de disminuir los riesgos de enfermar o morir. Entonces, es importante, por ejemplo, a nivel de una empresa, cuando hay un caso, bueno, ahora mismo nosotros estamos todos con la expectativa por el COVID. Parece que las otras enfermedades están en periodo de receso, están de vacaciones. Y lo que más nos preocupa ahora mismo es el COVID, porque el COVID puede ser una patología mortal. Yo, en lo personal, mi familia se vio afectada. En razón de 24 horas perdimos dos miembros, uno por COVID y otro por patologías muy asociadas. Al final confirmaron que no lo era, pero eran muy parecidos, con problemas de tipo respiratorio y bueno, con algunas morbilidades que hicieron que su deceso se produjera de manera más rápida. Y compañero, profesor precisamente de la institución, en un viaje que hizo a Bogotá se contagió y lastimosamente falleció. Y bueno, les puedo contar infinitos casos, ¿verdad? De personas que, bueno, unos por fortuna la mayoría, en su gran mayoría han salido victoriosos, pero en otro porcentaje no ha sido como tan bueno, como tan victoriosa la causa.
Entonces, aquí lo importante, por ejemplo, a nivel empresarial es evitar aislar que las personas que tengan, que tengan la enfermedad o que en su círculo familiar exista algún familiar con la enfermedad, esa persona debe ser aislada. ¿Por qué debe ser aislada? Porque podemos encontrarnos con un caso asintomático de COVID, probable que la persona lo tenga y no presente ningún tipo de sintomatología, o que la persona esté sana y definitivamente sí se aísla y si tiene todas las medidas en casa de autoprotección y cuidado, no hay riesgo de que esa persona le llegue. Bueno, mire, en lo personal yo lo estoy viviendo con una prima, con una familiar muy cercana. Mi prima, ella es mamá de un médico. Mi primo en el mes de noviembre se retiró, él ahora mismo está dedicado a asuntos, él también tiene unos negocios y bueno, precisamente por evitar que la mamá y los papás son hipertensos. Mi prima es hipertensa, el esposo es diabético, ya el papá de él ya tiene cierta edad, mi prima no es joven, pero es diabética. Entonces, para no estar en esa zozobra de pronto de que caramba, de pronto yo tengo la enfermedad y se las vaya a transmitir a mi papá, yo mejor me retiro, hago un break y me dedico precisamente a otros negocios que él tiene. Eh, pero miren lo que es la cosa, no se contagió durante todos los 6 meses, desde que estuvo la pandemia, más de 6 meses trabajando en el sector salud y a finales de diciembre, el 30 creo que fue 29-30 se hizo la prueba porque se sentía algún tipo de señal de alarma y le salió positiva. Entonces, no sé al día de hoy, tengo como 2, 3 días que no hablo con mi prima, pero él estaba manejándolo, gracias a Dios, todo súper bien, no tenía ningún problema de respiración ni nada, pero el problema era la mamá y el problema era el papá. La novia, incluso en esa reunión social también se afectó la mamá de la novia. Digo reunión social porque fue la cena navideña. Se reunieron ellos y la familia, ellos ya viven en pareja prácticamente, entonces eran alrededor de 10 personas, los papás de él, los papás de ella, el hermano de ella y creo que la esposa del hermano era la que estaba con la sintomatología, era como que era un algo, ese día estuvo asintomática y empezó a desarrollar la enfermedad después y miren que 2 personas se afectaron. Entonces miren la importancia de lo que es evitar al máximo las reuniones sociales. ¿Qué nos trae diciembre? Diciembre nos trae todo esto, que nos reunimos, que vamos donde la abuela, que vamos donde el tío. ¿Cuál es la consigna? La consigna es que usted no salga de su casa y que si usted va a hacer esa visita, usted para nada en este mundo se debe quitar el tapaboca. Las reuniones sociales están prohibidas. Si usted quiere visitar al abuelo o a la abuela, háganlo solamente uno, máximo 2 personas, pero no se aglomeren porque ustedes ahí lo están poniendo a esas personas en riesgo, ¿verdad? Al momento de comer, al momento de cenar, nosotros nos tenemos que liberar del tapaboca, ¿ya? Y al momento de liberarnos del tapaboca, ¿qué va a ocurrir? Nos podemos contagiar. ¿Ok? Estoy trabajando. Allá está tu abuelita. Entonces, sobre la NIOS es una norma técnica en seguridad y salud ocupacional, norma técnica internacional, un sistema de vigilancia epidemiológica es la recolección sistemática y permanente de datos esenciales de salud, su análisis y su interpretación para la planeación, implementación y evaluación de estrategias de prevención. Hombre, ¿qué quiere decir el sistema? No es simplemente saber que hay un brote, sino yo tengo que tener una información, yo tengo que tener la información de cuántas personas hay, yo tengo que tener información de dónde está ocurriendo, yo tengo que tener la información de lo que es el cuadro epidemiológico de los centros de salud, cuáles son los centros de salud cercanos a ese brote de enfermedad para que se pueda dar una atención oportuna. Yo tengo que ver qué debo realizar para evitar la propagación de la enfermedad. Es decir, ya yo tengo que contrarrestar, tengo que hacer el famoso cerco epidemiológico, es decir, que de ahí no salga, que las personas estén bajo cuidado, bajo protección, por lo menos si estamos hablando en un caso de un brote de dengue.
una enfermedad, por lo menos una enfermedad como puede ser la hepatitis. Si a nivel laboral encuentro una persona con hepatitis, inmediatamente esa persona tengo que aislarla, tengo que mandarla a la EPS para que le generen su incapacidad y me corresponde identificar con quiénes tuvo contacto a nivel laboral, con quiénes son, con los compañeros que interactúa para poder eh, tomar decisiones, verificar el estado de salud de esas personas y si es posible cumplir un aislamiento preventivo. Es preferible aislarlos a que venga a tener un brote en mi empresa y definitivamente se pueda ver afectada mi producción. Me regalan un segundito, ya vengo. En pantalla tenemos el marco normativo, lo que es la resolución, todo lo que tiene que ver con la parte de sistemas de vigilancia epidemiológica. Me regalan un minutico y ya vengo. Voy contigo, bien. Cuéntame, ven. Bueno, ponte el abanico y te callas. No. Listo, chicos, estoy nuevamente aquí con ustedes. ¿Sí me logran escuchar? Sí, Qué pena, lo que pasa es que en el fondo tengo aquí una intrusa, una pequeña intrusa, pero bueno, gaje del oficio. Entonces, ya sabemos lo importante que es un sistema de vigilancia epidemiológica. Consiste en que recopilar la información necesaria para poder determinar cuál es, digamos, la intervención a seguir con respecto a una enfermedad o a un brote epidemiológico que se pueda presentar en algún sitio. Entonces, con respecto al marco normativo, chicos, importantísimo, esto ustedes lo van a investigar. La resolución 1016 de 1989 habla sobre el desarrollo de actividades de vigilancia epidemiológica. Un viejo conocido de ustedes, decreto 1295 de 1994. ¿Por qué es importante este decreto? Un poco ambiguo, acuérdense que ya cambió, el 1295 lo derogó el 1562 del 2012, eh, donde nos hablan precisamente del cuidado integral de la salud de los trabajadores y de los ambientes de trabajo. Ustedes en la plataforma tienen un pequeño enlace donde tienen siete, ¿verdad? Como los siete parámetros o siete aspectos importantes que ustedes deben tener en cuenta para manejar para fomentar un estilo de vida saludable. Entonces es bueno que lo chequeen. Está bien ilustradito y es solamente una página para que ustedes no se les olvide. Y el decreto 1530, donde se priorizan los riesgos a controlar los programas de vigilancia epidemiológica. De igual forma, la resolución 2844 del 2007.
¿Dónde están? Estoy en clase, ahorita te colaboro. Y las famosas guías técnicas de salud ocupacional o denominadas GATIZO. Un segundito. Bueno, chicos, todavía no la he amarrado, pero estoy al punto. Alguien me lo recomendó. Bueno, continuamos. Ya con el favor de Dios, la otra semana que ya está la muchacha, no se preocupen que ya todo esto ya va a estar totalmente controlado. Pero mientras no tenga yo la muchacha, uy, esto es mamá todo el día, mamá corrido. Entonces, cuando hablamos de grupos de exposición, no quieren decir que ustedes me van a hacer una exposición, es exposición al riesgo. Grupos de trabajadores que por su cargo oficio tienen la misma probabilidad de enfermar o lesionarse por razón de su exposición a condiciones de riesgo similar presentes en el ambiente de trabajo. Un ejemplo, puede ser las personas que trabajan en un área específica donde existe el riesgo de inhalación de vapores. Aun cuando tengan sus elementos de protección individual, de pronto tengan sus tapabocas, siempre existe un porcentaje así sea mínimo, de incidencia de riesgo de que inhalen algún tipo de sustancia, algún tipo de contaminante y eso pueda como tal generarles algún tipo de lesión. Normalmente las enfermedades de tipo respiratorio en ambientes de trabajo, como son por lo menos trabajos con algún tipo de producto fuerte, productos químicos, o donde se desprenden procesos productivos donde hay buen desprendimiento de por lo menos de lo que son vapores de aire, es común que dentro del grupo de los trabajadores hay personas que tengan incidencia a padecer algún tipo de afecciones respiratorias. Entonces, por eso es supremamente importante identificar y de chequear y de hacer precisamente los famosos exámenes periódicos. ¿Qué ocurre? Las personas, por lo menos, hay un examen que se llama espirometría, que es para determinar cómo se encuentran los pulmones. En algunos casos, por ejemplo, las personas que trabajan en terreno, las personas que trabajan eh, en relación con el medio ambiente, que tienen que estar haciendo trabajos a sol y sereno, las personas que tienen que estar trabajando por lo menos en factorías, en fábricas, donde, como les digo, tengan contacto con algún tipo de vapores o con sustancias fuertes, son a las que periódicamente se les tiene que estar realizando este examen. En algunos trabajos los exámenes periódicos se hacen en un periodo de un año, pero depende del tipo de actividad u oficio. Por lo menos las personas que están expuestas al ruido, personas que trabajan en las plantas productivas, y hay máquinas que generan mucho ruido, aun cuando tengas tapones auditivos, aun cuando tengas orejeras, siempre está la incidencia, siempre vas a sentir la sensación y pues obviamente es importante chequear cómo se encuentran estas personas. Yo en lo personal conocí, aquí tengo un vecino joven, él es súper joven, él debe tener alrededor de 3 años mayores que más que yo. Deme un segundo que parece que
Vino la persona que me está colaborando, que me va a colaborar aquí con las niñas. Mami, llegó Vilma. Deme un segundito. Me regalan un minuto, ya al fin voy a tener paz y tranquilidad. Voy a atender a la persona que me va a colaborar con la niña. 1 o 2 minutos y estoy con ustedes. Chicos, de nuevo con ustedes, qué pena. Ya voy a descansar un poquito más y bueno, espero que lo poquito, porque como les dije, hoy, en la clase de hoy, no sé si les había comentado, eh, la vamos a desarrollar hasta las 10:20, perdón, hasta las 10:30. Tengo un compromiso previo. Ya para la otra semana, sí, ya con el favor de Dios hasta las 2:30, pero pues es supremamente importante que ustedes tengan como tal lo que es la parte del concepto de vigilancia epidemiológica y pues verifiquen precisamente la información que les mandé a su plataforma para que ustedes puedan irse empapando como tal de la temática. Entonces, seguimos hablando de los grupos de exposición. Como les decía, son personas que tienen cargos similares, es decir, que trabajan bajo la misma, y puede ser como de pronto en la misma área, y que la probabilidad de enfermarse o de lesionarse pueda ser alta. ¿Qué ocurre cuando por lo menos ahora mismo en estos casos de COVID, cuando en un área hay personas, uno o dos, eh, verificados ya con COVID? Lo ideal es que se aísla al resto. Yo recuerdo que cuando empezó la pandemia, creo que antes del mes, bueno, yo recuerdo que el día que empezó la cuarentena nacional fue un 24 de marzo. Ese día mi suegro falleció y ese día se le dio sepultura y empezaron inmediatamente los protocolos. Fuimos pocos los que pudimos asistir al sepelio porque ya las funerarias estaban ya estableciendo esos protocolos. Aquí en Barranquilla como tal, creo que no se había visto el primer caso, creo que fue el primer caso de COVID, creo que se había dado. Mi suegro falleció por patologías totalmente distintas y ya era un señor ya de edad y todo, ya estaba bastante enfermito. Este, pero yo recuerdo que cuando mi marido entró a trabajar luego de los días que le dan de licencia,
Eh, un un auxiliar de él, que trabaja con dos muchachos en su área, en el almacén, tenía síntomas similares. Podía ser una gripa, pero él automáticamente lo aisló, le dijo, tú no vienes. Y en ese tú no vienes, el muchacho duró casi un mes fuera del trabajo. Casi un mes incapacitado, un mes que le pagó la empresa de incapacidad. Se hizo la prueba, al parecer la prueba resultó negativa, pero de todas maneras, por precaución y por prevención, la empresa estaba haciendo bastante minuciosa en ese aspecto. El compañero de mi esposo, son dos almacenes, el otro almacén, el de red, el titular de almacén de red, el muchacho le dio COVID tanto a él como a la esposa y estuvieron bastante complicados. Gracias a Dios se repusieron, pero tanto él como sus compañeros, los auxiliares estuvieron aislados. Los pelados estuvieron aislados menos y el señor pasó todo su enfermedad en su casa. Entonces, pues de eso se trata. Eh, Ahora, ¿qué se está haciendo? Quizás el tiempo de aislamiento ya no es mucho y es poco, pero de igual manera lo que se trata es que no se vaya a propagar como tal el virus, de eso es lo que se trata, que la producción no se vaya a ver afectada. Nosotros también debemos entender que como empresa tenemos que velar por los intereses económicos de las personas que ahí trabajan, pero por encima de todo eso está la salud de nuestros trabajadores y nuestros colaboradores. Entonces, ¿qué me garantiza a mí cumplir? Que mis trabajadores estén bien. Yo no puedo, ¿verdad?, exponer o colocar un trabajador mío enfermo a que eh, me haga una labor porque obviamente no me va a rendir como primera medida. Y como segunda medida, ese trabajador enfermo me va a poner en riesgo al resto de la población, al resto de grupos a los cuales él se encuentra, eh, con los cuales se encuentra interactuando. Correcto. Bueno, con respecto a las categorías de la población en un programa de vigilancia epidemiológica, podemos tener trabajadores sanos, es decir, trabajadores que no tengan ningún tipo de enfermedad, sintomático, es decir, personas que tenga, ¿verdad?, que presente algún tipo de sintomatología. Sospechoso probable. Quizás no tiene todos los síntomas, pero de los 5 síntomas que hay, tiene uno. Entonces, no puedo descartar de que esa persona lo tenga, ¿verdad? O los famosos asintomáticos. Un asintomático, es decir, ahora mismo todos somos asintomáticos de COVID. ¿Por qué? Porque podemos tener la enfermedad y no la estamos desarrollando ni podemos presentar síntomas. En otros casos, por ejemplo, en los casos del chikungunya, el chikungunya no se te va a presentar como con una sintomatología sintomática, no, que es que no me dio nada. Te puede dar un poco leve, pero algún síntoma debes tener. El dolor en las piernas, de pronto el estado febril, de pronto te dio el brote, de pronto no te dio lo de las piernas, pero sí te dio el brote, sí te dio el estado febril, sí se te pusieron los ojitos rojos, ¿ya? Y el caso es el que presenta el cuadro clínico comprobado de afección por el agente de riesgo. Es decir, el caso confirmado. ¿Y qué es el caso confirmado? Cuando en el grupo de trabajo hay una persona donde, bueno, pechiches de la tía. Entonces, esas son las diferentes categorías que podemos nosotros encontrar en un programa de vigilancia epidemiológica. El caso comprobado, el trabajador que no tiene nada, el trabajador que puede presentar síntomas de la enfermedad, pero aún no se confirma, y el sospechoso, o sea, el que probablemente tenga, ¿verdad? Que puede ser un trabajador, una persona asintomática. Una persona asintomática puede que tenga la enfermedad. ¿Cómo lo descarto? Haciéndome la prueba. En estos momentos yo pueda que no presente ninguna sintomatología, pero yo puedo hacer una sintomática. Entonces, la prueba es la que a mí me va a determinar si tengo o no tengo la enfermedad. ¿Ok? Ok. Y bueno, los elementos de un sistema en un sistema de vigilancia epidemiológica.
¿verdad? Diagnóstico de salud, vulnerabilidad individual. La primera, la información. ¿Qué información se tiene con respecto a la salud de la persona? ¿Qué se hace? Se hace precisamente un seguimiento a casos sintomáticos, es decir, a las personas que presenten síntomas. Si la persona muestra, lo importante es aislarlos, darles por lo menos un periodo de reposo. Deja al médico que te incapacite por estas 48 horas para verificar si en realidad usted presenta algún tipo de sintomatología y si la presenta, obviamente la incapacidad va a ser más grande. O si de pronto se trata de algún tipo de caso aislado, con una patología aislada, algún resfriado, es importante que esa persona también se aísle y tenga el descanso adecuado porque así no nos sirve para trabajar. Una persona que esté enferma, que el cuerpo no esté en las mejores condiciones, no se debe correr el riesgo de ponerse a trabajar. Identificar el factor de riesgo, ¿verdad? Vamos a determinar en este caso cuál es el factor de riesgo, si puede ser químico, físico, biológico. En este caso, el COVID es un tipo de riesgo biológico. El dengue, el chikungunya es biológico porque es un vector, un mosquito que puede transmitir como tal la enfermedad. Pero de pronto hay algún tipo de factores de riesgo físicos, químicos, la neblina, algún producto químico que puede generarme algún brote, ¿verdad? Alguna patología. Algún material particulado que puede caer en la piel y me puede generar algún tipo de alergia, ¿verdad? Valorar el daño probable, cuál es eh, el daño que puede ocasionar como tal este brote en el resto de las personas. Bueno, estimados, por el momento vamos a dejar hasta aquí, hasta la fase de un programa de vigilancia epidemiológica. Son 5 fases. La primera es caracterizar el evento. La segunda es identificación del riesgo y nivel de control. La tercera, el diagnóstico de salud, priorización del evento y la metodología. Estas fases como tal las vamos a ver, las vamos a determinar en la próxima clase, donde vamos a hablar precisamente del famoso SIGIVIL, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica, y del decreto como tal, el decreto 38, no, es el 38, es el 2887 del 2013 que nos habla precisamente sobre el sistema de vigilancia epidemiológica y precisamente los nuevos artículos, las nuevas modificaciones que se han hecho precisamente para que ustedes tengan conocimiento de cómo, o sea, cuál es la normatividad asociada a los sistemas de vigilancia epidemiológica. También vamos a hablar precisamente de lo que son los diagnósticos, de lo que son los exámenes preocupacionales, ocupacionales y postocupacionales, que son fundamentales sobre todo cuando vamos a dar inicio a una actividad laboral. Es importante que a nosotros, tú te evalúes, que la persona se evalúe antes de iniciar una labor para ver con qué patologías llega. ¿Ok? Bueno, mis estimados, entonces, en ese orden de ideas, miren, por cuestiones de tiempo, como les digo, en el día de hoy la clase solamente está pactada para las 10:30. Para la próxima semana nos vamos a preparar psicológicamente para desarrollar las clases hasta las 2:30. Vamos a desarrollarla de esta forma. Desde las 7 hasta las 8:30 vamos a desarrollar la primera jornada de clase. Hacemos como hicimos en el día de hoy un intervalo de descanso de 45 minutos para que ustedes desayunen. Retomamos a las 9:15. De 9:15 más o menos hasta las 11:30 desarrollamos el segundo corte de clase. Pero hoy, precisamente por ser el primer día, este, a mí me correspondió dar el inicio, me correspondió hablar, intervenir, pero en la próxima clase ustedes sí van a tener la oportunidad de intervenir. Entonces, miren, yo les voy a dejar estas diapositivas que les acabo de socializar, se las voy a montar y les voy a dejar una actividad para que ustedes desarrollen en el transcurso de la semana. Esa actividad se va a juntar a la que inició la clase, la de los conceptos, pues quiero que la terminen y vamos a desarrollar una actividad
acorde a la temática que vimos. Puede ser de pronto algún tipo de test, algún tipo de cuestionario y por favor me responden al foro. Hay un foro temático que se encuentra en la plataforma. Los estudiantes que tuvieron inconvenientes, por favor, en el grupo me van a colocar su nombre y su número de documento de identidad, o si quieren lo hacen por el interno, ustedes quieran, para enseguida notificar al profesor Emerson y que me colabore con la reasignación de usuarios o con la habilitación de la plataforma, porque yo pienso que de pronto lo que deben estar es inactivos. Como hay algunos que tienen bastante tiempo de inactividad, es probable que su usuario esté inactivo y tengan que nuevamente habilitárselo. ¿Ok? Entonces, por el día de hoy vamos a dejar hasta acá. Queda pendiente la actividad de los conceptos y queda pendiente una actividad que ustedes al término del día de hoy ya van a tener montada en plataforma. Automáticamente no la van a atender, no la van a tener. Automáticamente van a tener estas diapositivas, se las voy a montar, pero en el transcurso de la tarde, ahora yo me tengo que ocupar, tengo que salir. Este, hoy tuvimos descanso. Ah, bueno, lo de las clases presenciales, como les digo, vamos a manejar alternancia. Es decir, que es probable que dentro de las próximas 3 sesiones nos programen una allá en sede principal. ¿Ok? Entonces, por lo pronto vamos virtual. Yo les voy a dejar los compromisos virtuales y bueno, estemos a la expectativa. Yo le voy a decir a Lucy la posibilidad de que el próximo sábado, a mí me quedaría fantástico, el próximo sábado la clase sea ya. Pero obviamente yo creo que no van a ser las 5 horas y media, eh, yo creo que es menos el tiempo. De todas maneras, yo voy a preguntarle a Lucy cuánto tiempo está estipulado porque no creo que podamos, este, por cuestiones de bioseguridad, no podemos estar 5 horas en una clase. Creo que vamos a tener intervalos. Creo que como máximo pueden ser de 2 horas y media a 3. ¿Ok? Esto dando respuesta a la pregunta que me hizo esta Cindy. Grisalia, tienes la... Profe, hay un límite para entregar los trabajos en el transcurso del día. No, 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 no. Yo de hecho no he habilitado. Pero sí, no, yo les voy a colocar, por lo menos el trabajo de hoy, tienen chance hasta el día lunes. El trabajo este de los conceptos, que fue el que les coloqué previamente. Y el trabajo que coloqué hoy se los estaré habilitando para que lo desarrollen como tarde hasta el día miércoles o jueves. ¿Ok? ¿Por qué? Porque después del jueves lo que yo voy a hacer es montar el contenido temático que vamos a trabajar en la próxima clase para que usted ya lo tenga. Eh, Ayer, porque precisamente, apenas ayer me dieron el listado, yo no tenía el listado de ustedes, pero lo ideal es que para la próxima clase ya usted previamente tenga conocimiento de cuál es la temática que vamos a abordar para que usted tenga la oportunidad de participar y pues hacer actividades en las que ustedes tengan mayor intervención. Hoy por ser la primera clase, por retomar, por nuevamente como tomar el hilo y precisamente por los tiempos, se hizo de esta forma, pero lo ideal es que la clase sea más duradera y que la participación de ustedes sea mucho mayor. Ya. Para la próxima semana yo voy a estar más calladita y ustedes van a estar más participativos. ¿Ok? Ok, profe. ¿Alguien tiene alguna Profe, otra? avise por el grupo cuando ya esté montada la otra actividad de las diapositivas.